Crónica oscura. Memento mori. Las crónicas de crímenes, capturas de asesinos y sicarios, suicidios, femicidios, brujería y satanismo, detenciones de capos de la droga y decenas de hechos inexplicables en la propia voz del protagonista y testigo de cada historia, cada anécdota, cada relato. Las tétricas y macabras revelaciones de la historia detrás de las historias. Crónica oscura. Con Jonathan Carrera. Esta es la historia de Gema Vélez Elorio, la niña santa de San Miguel de los Tres Charcos, allá en Rocafuerte, provincia de Manabí. Siempre Manabí ha dado historias súper interesantes, súper raras, súper míticas. El caso es que empieza la gente a aglutinarse, a amontonarse, a llegar por oleadas a este pequeño pueblo de San Miguel de los Tres Charcos, un pueblo que tenía, en ese entonces recuerdo yo, eran apenas unas 10 casas. Pero para cuando yo bajo a San Miguel de los Tres Charcos ya era famosa la niña Gema. Gema Vélez era recontra que famosa, y es más, enfrentaba un juicio penal en fiscalía por la muerte en un aglomeramiento. Esto fue en el año del 2007. En el año de 2007 se presenta la muerte de 4 personas, entre ellas 2 mujeres. Estas 2 mujeres habían ido a pedirle milagros a Santa Gema. ¿Cuál era el milagro que le pedían a Gemita? Curaciones. Pedían que les cure enfermedades, decían que había curado cáncer, decían que había curado diabetes, decía que había curado enfermedades que para muchos eran padecimientos que tenían de años, pero que ella solamente con la imposición de las manos, el rezo del rosario, ella curaba. El 11 de septiembre del 2007 se producen las muertes de estas 4 personas, inician las investigaciones y me llaman por teléfono un día y me dice: señor Jonathan Carrera, sí, ¿con quién hablo? Me dice: soy Winter Vélez. Digo: Winter, ¿cómo está usted? ¿En qué le puedo servir? Me dice: señor Carrera, quisiéramos hablar con usted. Sabe que soy el tío de la niña Gema. Si ha oído hablar de la niña Gema de Tres Charcos. Le digo: algo he oído hablar. Me dice: ¿sabe qué? Nosotros estamos interesados en contarle a usted la verdad. Le digo: ¿por qué a mí? Porque nos parece que es una persona bastante objetiva, centrada y transparente. Quisiéramos conversar con usted. Le digo: ¿qué es lo que pasa? Y cuénteme. Entonces empieza a contarme. Dice que la niña Gema, a partir de los 15 años de edad, ella empieza a tener visiones, empieza a ver a la Virgen María, empieza a ver a Jesús, y que le hablaban y que le decían que tenía que ayudar a los demás. Y quisiéramos que usted venga porque queremos conversar con usted. Perfecto. Yo cojo, compañero camarógrafo, aviso en la redacción que voy a bajar. Bajamos a San Miguel, y en San Miguel ya, el día que yo bajo, porque bajé entre semana, el día que yo bajo no había afluencia de gente, no había llegado mucha gente. Entonces me presentaron a la niña Gema, una niña, la clásica niña costeña, bastante desarrollada para su edad, aparentaba más edad de la que decía tener. La conocí cuando tenía 16 años, ya para cumplir los 17, robusta, alta, blanca, pelo ensortijado, de buena conversación, a pesar de ser bastante tímida. Yo creo que le obligaron a la timidez al ver tanta gente que llegaba. Estamos hablando de un pueblo pequeño, metido de la carretera a media hora, montaña adentro. Entonces la gente que llegue por allá, y una muchacha campesina empezar a ver llegar así un montón de gente, entonces obviamente ella también estaba asustada de ver tanta gente. Nos sentamos a conversar con ella, con su abuelita, con su madre y con su tío, con Winter, y me contaban, ¿no?, lo que había pasado, lo que había sucedido, que la gente había llegado por oleadas. Le digo: pero a ver, dígame la verdad, ¿cómo es eso del negocio de la venta de agua bendita? Porque yo he leído, porque tampoco vengo a la sordina, o sea, yo he tenido que averiguar quién es Gemita y cuál es el asunto aquí. Y me dice: sí, es que venía la gente y venía el padre y el sacerdote, y nosotros, de lo que nos daba el padre se bendiciendo un galón, siempre le dábamos a su padre el costo de la traída del padrecito acá, y pues los galones de lo que se vende el agua no es el agua lo que se vende, sino el galón, es decir, se vende del recipiente. No hay un negocio
nosotros nunca hemos cobrado por ayudar a las personas, lo que a nosotros nos dejan es colaboraciones. Nos han regalado arrocito, nos han regalado azúcar, nos han regalado comida y de eso nosotros también cocinamos y damos a las personas. Es decir, aquí no hay ningún negocio, dice Jonathan. Sabe que esa es la verdad, nosotros no hacemos negociado, ni cobramos por las curanzas, ni cobramos por los milagros. Es más, no sabemos si es que habrá milagros o no, porque los milagros los hace la Virgen María, los milagros los hace Jesús, no los hace nosotros, no los hace Gema. Y me decía Gemita, no, yo solamente rezo por ellos, pongo las manos mías encima de ellos y trato de rezar con ellos para que se curen y para que estén bien, y oro por ellos. Eso es lo único que hago, y si Dios los cura, pues es milagro, es de Dios, no mío. Entonces una humildad que me llamaba mucho la atención, ¿no? Ya para cuando yo llego a la casa de Gema Vélez, ya ellos habían construido en la parte interna del patio, habían construido uno como caminito que iba hacia un balcón, y desde ese balcón ella rezaba la Biblia, que era la Biblia que le había regalado su abuelito, una Biblia viejita que se abría y que dejaba ver en filos de oro, esas Biblias antiguas, ¿no? En filos de oro dejaba ver la palabra de la religión católica. Le habían regalado otras Biblias más nuevas, pero ella prefería la Biblia, esta Biblia, como por así decirlo, familiar. El monseñor Marcelo Ruiz, el obispo de Manabí, también se había pronunciado sobre el misterioso caso de la niña Gema, el misterioso caso de Gema, la niña de 3 charcos. Entonces les pedí autorización pues para grabar a Gema, porque se decía que nunca se permitió, ni jamás ella había dado autorización para que se le filme a ella. Al ser menor de edad, obviamente, se protegió su identidad, se protegió su rostro, pero pudimos hacerle tomas completas, cuerpo entero, caminando, yendo, viniendo, con su familia, subida al balcón. Es decir, por primera vez Gema Vélez se daba a conocer a medios de comunicación y al mundo, porque se daban también en los recortes de prensa que lo pueden buscar y lo pueden corroborar. En el diario La Hora había un fotógrafo del diario La Hora local, había intentado tomarle una foto a la niña Gema y la gente había reaccionado con mucha ira, con mucha furia, porque estaban tocando a una santa, decían ellos, estaban mancillando la imagen de una santa, y pues fue golpeado el reportero gráfico, el fotógrafo del diario, y le habían quitado la cámara obligándole a que borre esas imágenes. Entonces nadie podía acceder a una imagen de Gema, y yo fui el único autorizado a hacerle tomas ya del rostro, caminando, viendo, viniendo, en su vida natural, en su vida normal, a la niña Gema, que yo la veía como una niña común y silvestre, con las mismas obligaciones de otra niña. No por ser santa, ella no tenía que levantarse en la mañana, ayudar a preparar el majado de verde, ayudar a preparar las cosas para las mujeres y hombres de la casa que tenían que salir a trabajar al campo. Ella también tenía que hacer sus labores de limpieza en la casa, sus labores de cocina. Es decir, era una niña normal, tenía que estudiar, tenía que trabajar como trabajan muchísimas personas en el campo. Esa era la historia de Gema Mendoza. Eso es lo que me llamaba muchísimo a mí la atención, de que ella, a pesar de tener esa presunta advocación de santa, su familia la seguía viendo como una persona normal, excepto los días en los que la gente llegaba a verla, que mayoritariamente eran los domingos, o cuando llegaban caravanas de vehículos o de buses que llegaban expresamente a verla. Entonces de ahí Gemita se vestía con alguna ropita normal, no muy ostentosa, porque era una muchacha campesina, no tenía ropa ostentosa, no tenía absolutamente nada. Entonces ella se vestía para recibir a las personas como se visten las mujeres del campo, ¿no? Entonces, normal, vestidos bajos, nada provocativo ni que muestre más allá de lo normal, piernas, busto, no, muy recatada en su vestimenta, y así recibía, porque era a la final una adolescente de 16 años. Entonces la historia de Gemita empieza a crecer en el campo. La historia de Gema empieza a crecer en Rocafuerte, y se empieza a regar hacia Puerto Viejo, se empieza a regar hacia Chones, se empieza a regar hacia San Vicente, y la gente llegaba a visitar, unos por curiosidad, otros por fe, porque había muchas personas que el poder de la mente, digo yo, todo lo puede,
y estas personas decían, no, ella me curó, no, ¿saben qué? Ella me salvó, y yo tenía un cáncer terminal y ahora me siento bien, ahora ya camino, será cierto, será mentira, o a lo mejor solamente fue una reacción natural a la fe y a la esperanza, y luego las personas fallecieron, pero hubo mucha gente que dijo que se había salvado. Tanto fue así que incluso se ordenó una investigación. El obispo de Manabí, ya les cuento, el obispo Marcelo Ruiz ordenó una profunda investigación de la iglesia. Al párroco local también se le llamó a declarar para saber qué es lo que estaba pasando. Y pues la iglesia retira de cierta forma su presunto apoyo a través de los párrocos, sobre todo cuando hubo los 4 muertos, para evitar que la iglesia católica se vea envuelta en este tipo de advocaciones donde llegan un montón de personas a ver supuestamente las apariciones de la Virgen y a una santa, y donde pueden provocarse lamentables fallecimientos por la aglomeración de las personas, ¿no? Estamos hablando de que en el campo, con el sol canicular, las temperaturas son extremadamente altas, y estar en medio de un enjambre de personas, pues obviamente la temperatura sube, y muchas de estas 4 personas murieron asfixiadas porque eran personas de edad también. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Si quienes llevan a un anciano a ver si es que se cura o no se cura, o la persona que convoca a estas presuntos feligreses y fieles, tomando en cuenta que ellos no decían ni tenían horarios para atención. Ellos decían, nosotros los domingos, Gemita va a orar por todos, en la mañana orará a esta hora y en la tarde orará a esta hora, nada más, pero no es que ellos tenían un horario de atención, como decir, hijo, en una oficina público-privada dicen, el horario de atención es de tal hora, no. Cuando yo fui, incluso llegaron otras personas y Gemita, la abuelita de Gemita y la mamá de Gemita, autorizaron que se acerquen y que vengan y que conversen con ella. O sea, la gente lo único que quería era tener a alguien con quien conversar, alguien con quien hablar. Y Gemita hablaba con ellos y ellos se sentían muy cercanos a Dios porque decían que era una joven muy, muy pura, muy dedicada a la devoción y a la fe. Esa es la historia de Gema Vélez, hermana de Winter Vélez, que me ubicó para poder conocerla, para poder conversar con ella y para poder contarle al mundo la historia de una de las santas de Manabí, no declaradas, no aceptadas, y que hasta ahora nadie sabe si en realidad Gema, la niña de los 3 charcos, fue o no una santa. Esto fue Crónica Oscura. Los espero en el siguiente episodio, donde revelaremos otra macabra historia. Crónica oscura. Memento mori.